ver, voy a actualizar esto aquí. Hostia, han cambiado esto, no. Vale, esto no sé qué mierda es. Ah, coño, lo han cambiado. Holy fuck. Siempre estaba aquí en el Moxila, ¿entendéis? Por eso mismo ha quedado todo rayado. Digo, coño. Vale, está por aquí esto. Veamos. Dejamos el like por aquí. Vale, se está viendo todo perfecto. Vale, sí, se está viendo perfecto. No, simplemente toca esperar hasta que salte mazmorra y ya, gente. Una vez estamos dentro, a ver si la gente nos va tirando. Vamos entrando rápido a la mazmorra, a ver qué tal. Como veis, está lo del aniversario del WoW, ¿vale? Lo han puesto desde... Me parece que ha sido la semana pasada, el jueves. Está hasta la semana que viene, el jueves. Y aprovechad los que queráis level ahora mismo porque os dan una cosita, ¿vale? El regalo que pone ganancias de experiencia y reputación aumentados un 13%. Eso, más las reliquias. Creedme que se notan bastante como subís, pero bastante. A ver si no tardan mucho en saltar mazmorra, porque la verdad que es un coñazo esperar la mazmorra. Debería hasta el 68 así, porque en ese nivel voy a levear con una amiga. Vamos a levear Rogue Mago, así que solamente nos traiga algún directete o algún vídeo. Y nada, pues leveando hasta el 110. A ver si lo conseguimos subir antes del jueves de la semana que viene prácticamente. Y tenerla ready para la siguiente season. Para, por cierto, el siguiente. Mira, justo el 28 acaba la season, ¿vale? Acaba este día acaba la season. A ver, y el 29 mete a Antorus, que sería el miércoles. Y el 30 acaba el aniversario. Yo espero que sinceramente metan algo más, porque bueno, prácticamente lo que han dado este año han sido otra vez lo de todos los años, comprar apariencias y tal. Han regalado una gafa muy chula, bueno, regalado, la tienes que comprar, que son, un momentito a ver si la encuentro, estas, ¿vale? Gafas de sol tintadas de bronce. Lo típico, después también puedes comprar las cargas de la Thunder Fury. A un Nick Frate Van Cleef me parece que han puesto. Y han puesto como una especie de boss de mundo, ¿vale? Voy a ver si encuentro la misión allí en Castillo de Tormenta. Vale, prácticamente trata sobre ir a... Depende, a ver si suele estar en Azshara, ¿vale? Azshara, tierras devastadas. ¿Y dónde más era? Y Valle Fresno, ¿vale? Suelen salir tres World Boss, por decirlo así. Y una misión diaria. Entonces esos tienen una probabilidad de que te dropeen una espada, que no sé si estará dentro del juego. Mira, tengo que buscar una espada, espera un momentito. A otra mano, una que se llama Tifón. A ver si es continuo. No, vale, no está dentro del juego, la voy a buscar por aquí rápido. Vale, prácticamente una es esta, ¿vale? Bueno, esperad, porque no encuentro yo ahora. Mira, he buscado yo otra cosa, no ser el más tonto del mundo. Tifón, objeto, vale, esto es, perdón. Vale, es esta espada, ¿vale? Prácticamente es una katana de 2 manos. Vale, súper chula, está súper chula. Y la otra, déjame un momentito que busque el nombre por aquí, lo teníamos por aquí. A ver. Vale, y otra se llama... A ver... Uno se llama... Coño, ¿ha saltado mazmorra creo? Vale, sí, ha saltado mazmorra. Bueno, uno se llama Tifón y la otra ahora mismo no me acuerdo, ¿vale? Pero es esta que estoy viendo aquí, que es una espada verde. Así mola un montón. Está muy muy chula, que nada más se podía conseguir, si no me equivoco, en la Vanilla. Que a día de hoy ya no se pueden conseguir, las han puesto para conseguirlas. Y aparte que obviamente os pueden caer ítem level 900 y todo ese rollo, ¿vale? No sé si os pueden caer legendarios, no lo sé. O sea, no tengo ni idea. Y coño, me saltó BG, pensé que era mazmorra. Cago en la puta. No sé si ponerme en arcano porque... Un fuego incluso, diría yo. Nah, me voy a quedar en escarcha. Está bastante over.
Lo que pasa es que estos niveles, como no saltan mucho ni el aluvión ni la lanza de hielo, pues están un poco en la shit, ¿sabéis? Una ventana de la horita, que nunca viene mal. Oye, que son 4 puntos de versatilidad, que con la tontería, no, que lo creas o no, te hinchas, Caja de huetos que tengo yo por aquí, a ver qué coño puedo tirar. ¡Ah, no puedo tirar esto! ¡Mierda! No puedo usar esto aquí. Bueno. Esto, vale, venga. Hostia, esto mola muchísimo, tío. Yo dejo aquí una muñequita que siempre suele dar mal rollo. ¿Qué coño es esta muñeca, tío? Ah, ahí. Vale, que siempre suele dar mal rollo ese tipo de muñeca. Y a ver, porque la VG que me metí ayer, las VG que me metí ayer, la verdad que bastante mal por parte de la Alianza. O sea, no sé si es que la Alianza apesta en VG o qué, pero madre mía, bastante mal. Pues supongo que en estos niveles es como todo, ganará lo que más over esté. Pongo yo, vamos. Los de K-Sangre, o sea, son inmortales, o sea, son putamente inmortales, o sea, no hay ni Dios que los mate. Ayer nos aguantaba un tío a 3 personas. Como veis, me he sacado el logro y la monturita, ¿vale? De Argus, de matar. Uno es el título, me parece. No, la montura era matando 2000 demonios, ¿vale? Que es esta que estáis viendo. Y el título, que es mata demonios, son 5000 demonios en Argus. Hay una cuevita que es bastante así farmear, porque aparecen diablillos todo el rato. Así que easy. Además, os lleva 2 personajes que tienen bastantes áreas. Estilo un druida apoyo o algo, no sé. Vamos a pegarnos aquí de hostias, que es lo interesante al fin y al cabo. Vamos. Voy a tirar esto para allá. Vale. Voy a darle al mago. Pobre Warrior, que le están haciendo bullying, joder. Esto es lo malo del escarcha, que a estos niveles no... O sea, están en la puta mierda prácticamente. Vale, pero cuando te saltan las instantáneas, o sea, es una mierda esta parte. Es una pasada como pega cuando te saltan las instantáneas. Vale. Métele poli a este. Tan poli. Ah, mierda, que está pegando al otro. Vale. Venga. Nos metemos aquí desde lejos. Seguimos pegándole. A ver si no nos llega a tocar. Vale. Vale. Ahí estamos. Instantánea. Me vuelvo a teletransportar. Es un coñazo el mago a estos niveles, porque los personajes tienen poca movilidad. A no ser que seas un rogue o algo, no lo vas a pillar ni de coña. Entonces, esa es la cosa, ¿sabéis? Vale, esto por aquí. Vamos a pegarle ese brujo. Ese brujo tiene que... Bueno, espérate que tengo aquí el tonto del Deca, que viene ahora. Vamos a pegarle esto. Venga, fuera. Prácticamente está hover ya, tío. Hostia, me han cortado, vale. Vale, fuera, vale, está muerto. Guay. Vamos a dar a este, le vamos a meter en poli al Warrior, porque no esté dando por culo ahí. Bueno, ¿por qué no se me ha tirado la poli, loco? Ahí ya están pegando. Le voy a seguir casteando yo aquí. Bueno, le soy muy listo, le he pegado el instantáneo a la vez. Bien. A este sí que le voy a meter poli, para que no esté dando por culo. Vale, bien, va. Venga, gente, esta tiene pinta de que la ganamos, coño. Échale un cable a este hombre, porque tiene pinta de que están a apuros. ¿Entregamos? ¿Entregamos? Sí, muy bien, coño. Vale, me han saltado muchas instantáneas ahí, como veis. O sea, ahora mismo le puedo partir la cara a este hombre. Voy a partirse a este Hunter también. Bueno, se la están partiendo al pobre gnomo, ¿sabes? Espérate, que ahora vienen los tontopollas estos a por mí. Cago en la puta. ¿Qué he hecho? Si es que la he liado. ¡La he liado! ¡Oh! No, a mí no me matáis. Vale, ahora tengo 2 opciones. Una es esta y haciendo esto, venga, nos vemos. Buah, estoy muerto seguramente, Sí, creo que seguramente muerto. ¡No! ¡Déjame! Madre mía, si es que estoy súper doteado. Madre mía, pero dejadme, por favor. ¡Madre! ¡Coño! Estaba súper doteadísimo ahí, madre mía. Sin recogida. ¿Y por qué se ha parado la música? Vamos a ver, ¿por qué se ha parado la música?
Vale, baja la música que está más alta que tu voz, hermano. Vale. Voy a poner la música así un poquito de fondo. Madre mía, ahora nos están limpiando ahora, ¿eh? Uf, que hay mucho ali ahí, tío. Yo ahí no me voy a meter ni de coña, hay muchísimo ali. Vámonos, vámonos, vámonos. Buah, no jodas, cuando mueres se te quita lo de la experiencia. Buah, tío, qué putada. Buah, qué pena. Es que es un 13% menos de experiencia que tienes, ¿sabes? Entonces, lo creas o no, se nota. O sea, es que ese 13% es la clave para leviar ahora mismo, ¿sabes? Vale, vamos a cubrir el de la bandera que está saliendo por aquí. Es que la gente así hace caso a los calls. Te lo dudo, pero bueno. Venga, va, vamos. Se han pillado yo bandera también. La pena es que no tengo inserción temporal. Lo desbloqueo, si no me equivoco, al 80, sí. Vale, ahora le voy a hinchar la cara a ese Hunter. No me gustan los Hunters, los odio. No, silencio. ¡Wow! Maldita pez de los brujos, coño. La bandera está saliendo por allí. Madre mía. Voy a querer hincharle la carita, ¿no? ¿Se ha dicho? Está demasiado. Poli, no me deja tirarle poli. Canta. Venid para acá, coño. ¿Nos han tirado la bandera en serio? Holy fuck. Vale, hemos perdido. Acá viene, la van a entregar ellos. Madre mía, pero ¿cómo corren los juntos de estos niveles, no? Oye, Hunter, al igual puedes mandar tu pedo un poco a la mierda, no sé. Vale, gracias. Hombre. Necesito un objetivo. Mira, a lo mejor le tocas un esquema al Hunter de cómo se retira la puta pez. No sé. Vale, antes han entregado una bandera. ¿Coño? Mejor no quiero saberlo. Vamos a pillar esto. Para dar unas hostias flipantes. Se me recarga las venas heladas. Que esto con las venas heladas puedo liarla un poquito bastante. Por cierto, te está yendo un puto deca, tío. Voy a ayudarte. Vale. Le partimos la... Joder, caparazón antimagia. La madre que lo parió, tío. Te voy a decir aquí, le partimos a la madre, pero al final se la acaba partiendo el Warrior. Vamos a intentar sacar bandera, que yo tengo el... Lo del teletransporte. Bueno, la ha cogido alguien ya. El primer se que lo ha cogido el tanque. Va de puta madre, entonces. Si no va el healer con él, poco vamos a hacer, ¿sabes? Yo también le quiero pegar. 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 A base, lánzate hielo, coño. Vamos con el de la banderita todos. Todos con el de la bandera. Que nadie lo toque. Vale, viene por aquí un Warrior. Un Fury. Obviamente estos niveles el Fury está más roto que mis tetas. Vamos a ver tú. A what you lay, ven aquí. Que te voy a hacer un esquema, ven, tontito, ven. Ven, tonto, ven. Yo sé que quieres. El otro ahí también, mira. Tú, ven aquí. Bueno, y me aturda a mí, tío. La madre que lo parió, tío. ¿Verdad? Bueno. Quita. No me toques. Vamos a proteger de la bandera. Buah, espérate, porque aquí se lía, aquí se lía. Tira poli a este. Dormido, me cago en la puta. Vale, ha trinqueteado. Ya tienen rabiera estos niveles en serio, tío. Los magos no tenemos la puta distorsión. ¿En serio? Bueno, Fear. Voy a partir la cara a ese hombre. A ver. Buena, coño, buena. Kundrak, sal de aquí, Kundrak.
La ventisca. Yo le polimorfia a este hombre a ver si no me lo corta. Me lo cortó. Necesita quitar. Está fuera de mi alcance. Te vas a comer un mojón. Madre mía, los buenos warriors a estos niveles spameando. Que viene siendo el tropillino, ¿no, macho? No, vete a la mierda ya, tío. Vete a la mierda ya, pesado. Venga. Pum, 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 pum. Instantánea, instantánea, instantánea. A la mierda. Vale, seguimos pegando por aquí. Si no me equivoco, pierdo, gana esta BG. Debería subir nivel. Debería. Vale, rodeamos a este por ahí un poco. Iniciamos al healer. Le vamos a partir la cara al healer. Vale, nos supone que el orbe debería haber avanzado. El orbe debería haber avanzado. Coño. Vamos a pegarle a este que estaba low. Vale. Le cae el ubión. Le vuelve a caer el ubión. Vale, ahí está. Le van a partir la cara a nuestros healers. Le van a partir la cara a nuestros healers, tío. Mano, que no es un healer, que es DPS encima. Cago en la puta, tío. Y ningún healer con él, loco. ¿Verdad? Vamos a por ese mago. Vamos a partir la cara a ese mago también. Vale. Vale. Esto por aquí, venga. Si castea a su healer, le corto. Vale, bien. Le tiro por ahí a este, lo tengo al lado. Qué tonto, de verdad, En vez de tirarme un fea. Madre mía, la puta pet, de verdad. Bueno, espérate, que viene los dos todos por mí. Espérate, espérate. Primer brujo que no veo, que no tira el puto Drenan Alma, ¿sabes? Está demasiado lejos. Necesita Mira, es que nuestra bandera le parte en la cara, tío, de verdad. Y no sé por qué no van con los healers, no lo entiendo, tío. Ya te dijo que te podías ir. Ven aquí. Vuelve. Vuelve. Madre mía, ¿ya va por allí la bandera? Joder. Está demasiado lejos. No. ¿No está nuestra bandera? Pues vamos a proteger de la bandera, Protegedlo. Me lo queda, cago en su puta madre, tío. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, majo? ¿Dónde vas? Está fuera de mi alcance. ¿Dónde es nuestra bandera, tío? Ahí, corre. Bien, bien, corre, corre. No, no. Quieto ahí. Ya estoy viendo las intenciones, cabrones. Mi bandera no la toca ni Dios. Voy a partir la cara a este hombre. Vale, me bloquea. Está haciendo por aquí el tío. Vale. Coño, está la bandera, tío. Ah, está ahí, vale. Está demasiado lejos. Vale. Sigue comiendo daño.
Sigue. Venga. Gilipollas. El problema es que ahora va a pillar el otro, tío. Buena, qué buena, coño, buenísima. Pensé que iba a pillar el otro mago, tío, pero por lo que veo, ¿no? Ah, GG. Pues hemos ganado, coño. No tires poli. Ni yo me lo creo todavía que hayamos ganado. Porque ayer, macho, no ganaba ni una, de verdad. Joder. Con el otro, este tonto también, de verdad. Hala. Esta mierda. Bueno, espérate, viene a por mí. Y lo sabía, Si viene a que soy adivino, macho. Vamos a ver, Deca, ¿cómo aprenderás que si yo estoy en cubito tú no me pegas, tío? Estás intentando focusarme a full, macho. ¡Hala! Mira, te voy a ir a la mierda ya, mira, toma. ¡Hala! Necesito acercarme. Ven aquí, papu. Está fuera de mi alcance. Silencia ese hombre. Pues GG, hemos ganado. Nice. Bien, me ha dado experiencia, coño, que era lo que necesitaba. Bien, bien, va. Muy bien. Vamos a ver el directete, a ver si hay comentarios o algo. Estoy viendo que me sube un mago al final, puto Berna. A chuparla al pala o un log. Estoy en el curry viendo tu stream y gastando megas. Espero 10k en mi buzón, socio. A ver qué me han dado. Hombre, para darme esta puta mierda, tío, mételo por el culo y da vueltas. Mejor, anda. Madre mía, tío. Vale, vamos a meternos otra y de mientras mazmorra, ¿ves? ¡Ey! En el torneo del poder son ellos los que deciden. Llegó el momento de que hay una gota de sudor. Marca al principio como el sonido grave de un gong. Con un simple Kame no cede, aunque es normal que lo prueben. Y un Super Saiyan le hiere. A ver que me han hablado del WhatsApp, un momentito, chicos. Sigue inmóvil y más frío que el hielo. Ni se inmuta el Super Saiyan God, lo para con un dedo. Le baja el ego, ni lo mide un centímetro del suelo. Que empiece el vuelo, agárrense hasta ahora no era más que un juego. Se parte el cielo, por fin se muestra el Super Saiyan Blue. Los combatientes analizan lo que tienen enfrente. Tras la pantalla, sé que estás sorprendido hasta tú. Pero Goku no es rival ni con el callo. Perdón, chicos. Hace bastante frío aquí. No sé si me voy a poner malo, espero que no, por favor. Del ring, con ese rostro impasible, Jiren parece invencible. Sus golpes invisibles, que no solo no ve Krillin. Vuelta al estado base, necesita un corazón puro. Una falta mazmorra. Está siendo esta mañana bastante rapidito, le veo, Un saludo para Astrolas, coño, que lo conozco desde hace muchos años. Un saludo para ti, tío, muy fuerte, loco. Buah, esta no la he hecho de puta madre, misiones, tío. Venga. Pues chicos, los que me queráis agregar a Battle, ¿vale? Voy a dejar a partir de ahora mi Battle Tag abajo en la descripción para quien quiera. Me agregáis y podemos jugar o algo, o lo que queráis, ¿vale? Vale, creo que ya empiezan como a saltar más instantáneas. Eso mola, tío, porque la verdad que saltan pocas. Gente, obviamente para la maga es humana hay que ir con 7 guarrillas, Si no, esto no tiene flow. Oye, esto es obvio.
gusta más jugar el Scarcha, aunque sé que el arcano está muy OP y todo lo que vosotros queráis. Quien juega WoW lo sabrá. Me gusta más jugar el Scarcha, el simple hecho de esa movilidad que tiene, esa jugabilidad, de tener que estar moviéndote, ralentizando a la gente. Nah, en verdad es mentira, en verdad es porque da un por culo que te cagas, no os voy a engañar, O sea, en PvP esto es lo peor que hay. Da un puto sida que flipa. Y el arcano ni os digo que tiene tres teletransportes, o sea. Por favor. ¿Para qué engañaros, por Dios? ¿Para qué engañaros? Hemos sabido más que la mayoría de la gente juega el Escarcha porque es lo más por culero que hay en el mundo, tío. Y yo que estoy viendo ahora que no juego el mago Frost, bueno, el mago en general, desde la Pandaria, ¿vale? Estoy viendo ahora como que la lanza de hielo afecta a Narya, tío. Eso está bastante guapo, Vale. Vale, bien, bien. O sea, como veis hago 0,5k de DPS. Tampoco os asustéis porque es normal. Estos levels. Una misión. Me pregunto si hay en alguna mazmorra que por ser Ali o Horda te cambien las misiones. Creo que había una a nivel bajo, pero más adelante no me acuerdo si había más o algo, ¿no? O sea, creo que no. Voy a tirar eso ahí. Junto con esto, por allá atrás. Está demasiado lejos. Vale. Y le partimos la cara a aquel. Como veis con el Burg y tal, sí, esto puede llegar a pegar muchísimo. A ver si tengo algún comentario por aquí. No sé por qué GeForce no me marca los espectadores ahora, tío. Creo que es cuando me los marca cuando le sale de la punta de la polla. Porque madre mía. Madre mía, ¿pero esto qué es? ¿Punto de lanzamiento de qué? ¿Por qué? ¿Pero esta qué mierda es? Madre, ¿pero esto qué es? 4,2 segundos para castear. ¡Macho! ¡Hostia! Me ha tocado la pieza que me faltaba del set, tú. Me cago en su puta madre. Espérate. Hijo de puta, tío. Pero si no te lo vas a poner seguramente. Ahora se marcará la del típico autista que no responde, que dirá, ay, sorry, Todos los Kiri son iguales, coño. Ven por Kiri. Hostia, ¿dónde he ido? Vale. Espada, la tengo con la Warrior, sí, la tengo. Y la toga para el body. Yo toda la queso de tela me lo llevo, o sea, simplemente por el simple hecho de ya tener para transfigurar, ¿sabéis? Para no decir, coño, pues no sé qué ponerme. Pues sí sé qué ponerme, porque lo tengo claro. ¿Entendéis? Nada, que no me lo da. Le quería tirar que ha tirado necesidad. O sea, la razón por la que he tirado necesidad es porque él también la necesita para transfigurar. O sea, que den por culo. Es Kiri. Report Kiri, coño. Report Kiri. A todos los Kiri los reportamos, a todos. No sé, de lo de Aralo que no me estoy dando cuenta, ¿sabes? Madre mía, pero ¿a dónde se va el orbe? Venga. Madre mía, el Deca tanque como pega uno. ¿Qué tanque no pega a estos niveles, no? Es la pregunta. Parece que el que más roto está son los palas y los Decas, no lo sé. Vale, partimos la cara ya al boss, ¿no? Digo yo. Yo sin burst ni nada, tío, qué vergüenza. De verdad, venir a un boss sin CD ni nada, tío. Qué puta vergüenza, Estrolas, esto es por tu culpa, tío. Esto es por tu culpa. Las cosas como son. ¿No me ha tocado? Bastón, no lo tengo. ¡Oh! Quiero ese bastón, papu. Como me lo quita el brujo me cago en su puta madre. Ah, muy bien, sí me gusta. Entonces ahora hacemos la vieja confiable, teletransportamos fuera.
y te transportamos dentro. La vieja confiable, coño, si es que es así. ¿Veis? Ya está, hala. Aunque bueno, esperad, porque me acabo de acordar de una cosa. Y es que una de las misiones está a tomar por culo. Toti 1 que te dé, supongo que será Strolax, no lo sé. Oye, tío, Strolax, métete en Discord, loco, así no estoy solo streameando, tío. Si tengo compañía. Madre mía, los Kiris, tío, como dejan aquí la mazmorra, tío, en vez de seguir y no perder tiempo. Puto Kiris random, loco. Espérate a todos los Kiris. Más rápido entrar a la misión. Bueno, de verdad, tío, no se puede escuchar ni un puto rap. Todos son iguales, tío. Con el puto al final del vídeo, con saludos a no sé quién. Saludos a no sé quién. Madre mía, tío. Y ahora los buenos anuncios de YouTube, tío. Joder. Es que así no se puede levear, Estas condiciones no se puede levear. Es que ahora voy de míticas, tío, con la gente del roster y tengo que estar por chat de voz con ellos, tú sabes, jaja. Pues nada, tío, reportado y ya está, no, coño, no pasa nada, joder. Si yo te entiendo. Si tú quieres que yo te reporte, yo te reporto, no pasa nada, tío. Si yo los regalo. Vamos a vender 6.67 ya, me parece que era 6.67. Vale, no está mal. Ayer lo tenía, sobre las 4 así lo tenía el 52 y ahora sobre las 10, 11 me coloqué al 66. Ya, tío, la corona esa era lo único que me faltaba para el set ya, tío. El cabrón no me lo quiso dar. Ya sé eso lo del intransferible, coño. Si lo quiero vender es por algo. Parte honorablemente, camarada. El mensaje se ha retenido hasta que se revise. ¿Qué mensaje? LOL. O sea, se ha retenido creo que tu mensaje de las dos caritas, ¿sabes? What the fuck. Pues nada, solamente esperar hasta que salte de nuevo, gente. O mazmorra. Vale. Mira, qué bastón más raro, ¿no? Pero es como que a la vez queda bien, ¿sabes? No sé, es una cosa extraña. Tío, esa montu es la... Lola. Esa montu es la de Pandaria. Sí, es la nube de Pandaria, tío. Aquí está. Es la de Pandaria, tío. Me la saqué nada más llegar al Lofi, tío. Nada más llegar al Lofi fue una de las primeras cosas que hice. Ya. Esa es la que se consigue con los pergaminos. Sí, es la que se consigue con los pergaminos. Que tienes que ir por toda Pandaria y descubriendo pergaminos y tal. Es bastante fácil, lo que pasa es que lleva un rato, tío. Igual que la aventura esta. No sé cómo se llama ahora mismo, la voy a buscar. ¿Dónde está? Bueno, tendré que buscarla. A ver si la encuentro por aquí. ¿Cuál era, tío? Hostia, esta es la de los magos, ¿no? Se supone. Qué feo, tío.
Bueno, no me acuerdo cuál era ahora mismo. Si la veo por aquí ya os lo enseñaré. Pero era una que prácticamente tienes que ir, que si no me equivoco, por toda Azeroth. En plan, esta es, vale, esta es. Vale, o sea, tienes que ir por toda Azeroth prácticamente. Y cogiendo cosas y la desbloqueas igual. Pero es un coñazo que te cagas, tío. Porque esta es la que cae en tumbas trajeras. Y esta es otra. Qué guapa, ¿no? Esta montura. Gloria del héroe de legión. Gloria del héroe. Joder. Héroe de legión. Bueno, no me quedará nada. A ver. Vale. Vale. 3 euros por lo que me dijo abuela. Pero si no para comprar los huevos y la mayonesa. Sí, da. ¿Y todo para cigarro? No, los cigarros, abuela no me dio dinero para dejarte cigarros. Así que te llevas eso, lo que hay. Voy a comprar mayonesa y huevo. Bueno, chicos, disculpadme, pero estaba hablando con mi padre. Porque no sé cómo. Tienes que ir recogiendo por el mapa. Sí, lo de la sede de clase. Sí, disculpadme porque estaba aquí hablando con mi padre y no me he enterado. No, que pensé que había cerrado el micro, pero no. Bien, bien, Berna, bien. A ver, ya empezamos otra vez con los saluditos de mierda. Salta de mazmorra, tío, porque se pega medio año de verdad para que salten y vejez y todo, tío. Una persona maravillosa y muy especial para todas vuestras maravillosas vidas y por supuesto para mi infancia de Ángel. He venido a destruirlo ya que nadie pudo hacerlo para limpiar esta escoria del magnífico universo. He causado sensación en fans, me llaman Goku Black porque interiormente ya solo tengo oscuridad. Nadie sabe de dónde vengo, solo quiero destruir. Solo conocí a un Saiyan que intentó enfrentarse a mí. Parecía llamarse Trunks pero decidió huir al pasado y avisado a uno parecido a mí. Unos dicen que soy Goten pero mucho más mayor. Otros que he sido creado para armar la destrucción. Otros piensan que soy Goku el original desde el planeta Vegeta. En incógnita dejo mi creación. Solo saben que duplico el poder de mi combate. Cuanto más sufro los golpes aprendo de sus ataques. Los humanos son escoria y los tengo. Ay, Dios mío. Ya no existe salvación ni algún poder que te rescate. Vale, mira, salto mazmorra, perfecto. Disfruto siendo el malo y acabar con sus vidas. Mira, digan lo que digan, creo que soy el perfecto guerrero del infierno. A ver si subo ya a nivel 70, porque quiero cogerme este set para transfigurar. Bueno, este es el que me quiero sacar, ¿vale? Vale, gracias. Gracias, Blizzard, gracias. Me quiero sacar... Coño. Vale, misiones, va, de puta madre. Ha valido la pena. Vale, el que me quiero sacar por tercera vez es este, ¿vale? Pero de mientras me voy a poner este, que también está muy guapo. Pero es que este, chico, o sea, le da un toque a la maga de verdad, que es flipante el toque que le da, que no hay ni punto de comparación. Está muy muy chulo estos dos sets. Y más adelante, ya no sé si en la siguiente expansión, porque no juego PvE en esta expansión. Me voy a ir a sacar este, ¿vale? Porque este está muy muy chulo también. O sea, es el que os había enseñado, pero remodelado, ¿vale? Y me parece, espérate, porque me parece... Ah, vale, ok. Y este está también muy muy chulo. Chulísimo también. Pero es que, o sea, solamente mirad el mítico, cómo cambia todo, tío. Truenos en las hogueras y todo. Una pasada. Y este, si no me equivoco, era el colérico. No estoy seguro, a ver.
No, no era el colérico, pero había un set. Me da que este era el DCC. Muy parecido al DCC, ¿vale? Madre mía, se está muriendo aquí la gente. Yo aquí enseñando las cosas y la gente muriendo, ¿sabes? Madre mía. Entonces, también os digo una cosa. Este está muy, pero que muy chulo, También está. Los que ha sacado Blizzard de PvE en esta expansión. Hostia, la corona, tú, no la tengo tampoco. Hostia, si me la llevo, pues ojalá, tío. Mira, me la llevo, puta madre. Este está medio decente. No me gusta mucho la capucha, pero bueno. Que la siguiente expansión seguramente intente sacar el mítico de tumbas extranjeras. Porque es que, hostia, lo he puleado sin querer. Porque es que es la pollísima, o sea, es la polla, ¿vale? O sea, vosotros solo tenéis que mirar la puta transfiguración que es, pero es que es flipante. Ah, que me había silenciado, gracias, hombre, gracias. Qué majo eres, coño, qué majo. Muérete ya, coño. Lo peor es que creo que el otro mago ha tirado por ella y me la he llevado yo al final, o sea, tengo una suerte flipante. A mí ese tanque que se me muere, ese tanque. ¿Se me muere? No se muere porque es pro, coño. Necesito un objetivo. Porque, madre mía, el healer nuestro, ¿qué va a hacer? ¿No tiene No tengo cosas para curar o cómo? O sea, a lo mejor le tocas un esquema o algo, también. Oye, sí que parece que a estos niveles les toca hacer un esquema a todo el mundo, tío. Necesito un Madre mía. No tengo un objetivo. Otra vez. Vale, venga, me alegro mucho por tu vida. Verdad, tío, los anuncios de YouTube me matan. Si hay alguien que sepa alguna forma para que no me salten o algo, por favor, que me lo diga en serio, Porque de verdad que estoy hasta la pollísima de los putos anuncios de YouTube, tío. Es que ayer, ¿vale? Voy a contar lo que me pasó ayer. Estaba leveando también, parece que eran las 6 o 7 de la tarde. Y total, entre música y música, pues me saltó un anuncio. Y digo yo, bueno, lo voy a dejar, no será para tanto, ¿no? Lo típico que pensamos todos. Total, ya llevo un rato con el puto anuncio, ¿vale? Me da por mirar el anuncio y el anuncio duraba 7 minutos. O sea, YouTube, ¿en qué coño estáis pensando cuando metéis un anuncio de 7 minutos en antes de una canción, tío? O sea, ¿habéis para pensar lo que jode eso, de verdad? O sea, o eso que hacéis ahora de estamos escuchando la música y de repente coges así por la cara, cortas la música y de repente pones anuncio. Yuju, gracias. O sea, de verdad. Parad de pensaros las cosas, coño. Hay mucho dinero, pero después no le deja el cerebro. Mucho anuncio, pero las ideas te las dejaste en la casa durmiendo, no me jodas. Porque vamos. Vale. A ver si ya cuando llegue a 68 se mete mi amiga y le veamos. Necesito un objetivo. Ya aquí ya quiere subir a la Rogue, yo voy a subir a la Maga. Y a ver si cuando seamos ya 110 vamos Rogue Mago, que eso siempre funciona. PvP siempre. No cure. ¿Eso qué es? ¿Cómo es que tienes sanación relámpago y aquí recrecimiento? Coño, yo también quiero ser healer, no jodas. Necesito un objetivo. Madre mía, si es que se mueren estos healers, tío. Si es que es patético, ¿verdad, No tengo un objetivo. Necesito un objetivo. No tengo un objetivo. Va a morir el tanque porque es manco. Sí, murió. Valió verga. ¿Verdad? Si es que aquí muere todo el mundo, si es que yo no lo entiendo. ¿Qué? ¿Muere el DPS? ¿Muere el tanque? ¿Muere el healer? Madre mía.
ver si hay comentarios por aquí. Tío, descárgate el Adblock, que es una extensión de Google Chrome que te quita todos los anuncios y nunca más tienes anuncios. El problema es que, amigo, yo no uso Chrome, yo uso Firefox. Porque me parece una puta basura el Chrome. Vale, se nos va el healer. Gracias, healer. Pues nada, yo voy a ir puleando esto porque otra cosa. A ver si este mago hace algo. Vale, gracias, no mío. Me encanta tu cero como un KDPS, ¿vale? Para la próxima lo tendré en cuenta, ¿vale? Guau. Aquí hay que esperar, Nos ha agregado uno. ¡Corre! ¡Corre! Unos cuantos, vale, me da a mí. ¡Corre! ¡Corre! ¡Tira, lánzate hielo! ¡Tira, lánzate hielo, coño! ¡Haz algo! ¡Oli! ¿De verdad? ¿El tanque es tan puto vago que espera hasta que venga el puto pala para revivirlo? ¿De verdad? ¿Me tienes que estar jodiendo en serio? Madre mía, tío, es que de verdad, vaya gente, Vaya gente, colega. Pues nada, gente. Vaya, caja de juguete. ¿Qué coño está aquí? Mola muchísimo, tío. Este puto juguete mola mucho. Toma, burbuja, a todo el mundo. Voy a darle comida a este hombre para que no se desespere. No, nadie pilla comida. O sea, soy generoso y nadie pilla comida. Pues nada, ya no pongo más comida, que os follen a todos. Tú vas a ver dónde va a acabar este hombre. Mira, va a acabar en el suelo otra vez. ¿Este tanque tiene reliquias por casualidad? Sí, ¿no? ¿Y por qué coño aguanta tan poco? Es un druida, no lo entiendo. Ese que ya va a morir ya. No entiendo por qué aguanta tan poco este tío. A otro más que le tocas un esquema de cómo se coge la comida, porque macho. Vale. Madre mía. Quería que darle algo, tío. No sé. No sé. What the fuck, ¿dónde? What? What? What the fuck? Vale. No quiero saber nada y coño acaba de pasar. El druida se ha ido a otra dimensión. Se fue a otra dimensión. Madre mía. O sea, yo que estábamos en Naruto ahora. Con la puta. Está la polla, tío, esto, tío. Está la polla. Vamos a ver. Vale. Vale. No sé qué le pasó a mi pantalla, pero se ha vuelto a poner un segundo y ha sido como... ¡Puah! ¿Vale? O sea, what the fuck, ¿qué coño le pasa a esto? ¿Por qué me troleas así, coño? Esto mola. Perro está aquí entre mis piernas, ¿sabes? Porque tiene un frío que te cagas.
Ven para acá, mofa. Ven. Ven. Bótate aquí, venga. ¿Qué coño haces, Lola? What the fuck? Eres boba, es que eres boba, te lo juro, Vale, he sido nivel 68, de puta madre. Necesito un objetivo. ¡Oh! ¡Ah! Lo he puleado sin querer. ¡Ah! En verdad, todo estaba calculado. Era para que el tanque lo arreara y empezara rápido, no te rayes. Madre mía, nos acaba de poner finísimo el tío, ¿sabes? Madre mía. No castes eso, muere. Vale. Me mola, pero no la puedo pillar. Sí, espérate, a lo mejor voy otra vez con ustedes ahora, como me faltaba. ¿Tú qué quieres? ¿Que yo pierda mi tiempo aquí? ¿O qué? No, yo no voy a perder mi tiempo. Que no, pesado. Bueno, la otra quieren llegarla allí, la madre que me... Bueno, voy a hacer una cosa más fácil, voy a ser listo. Voy a ir a entregar primero la que está allá adelante. Cuando entregue la allá adelante salgo y entro a la mazmorra y entrego la del principio. ¿Ves? Es que esta genialidad no la puede tener cualquiera. Es que ya son cosas de otro mundo. Son cosas que ya no piensan cualquiera ser de este planeta. Ya tienes que ser, vamos, 200 de cociente intelectual para pensar esas cosas. Es que no lo sabéis. Es que no sabéis vosotros. Es un secreto que se ha transmitido de generación en generación en mi familia. Hostia puta, en verdad no me lo creo ni yo, ¿sabes? Qué puta mierda. A ver, vamos a entregar misiones. Hola. Hola, ¿qué me das? Me das un cuello que no me vale para nada, otro cuello que no me vale para nada y otro que no me vale para nada. ¿Con cuál me puedo quedar? Con el que no vale para nada, seguro, ¿no? Casi. Dejamos grupo de distancia. Madre mía. Madre mía. Ay, sistema operativo, Microsoft. Joder, me pone aquí todo. Madre mía. Maldito GeForce Experience me espía, tío. Me puto espía. No, ya si quieres, coño, ponle también qué modelo de torre tengo, ¿no? En qué piso vivo. Ponle también, si quieres, mi ubicación, ¿sabes? Pon un puto GPS, ¿vale? Total, ¿no? No sé. A lo mejor quieres un GPS, no sé. ¿Qué queda mejor? ¿La corona de sabiduría infinita? ¿O el círculo de llama, tío? El círculo de llama, ¿no? ¿Queda mejor? Sí, queda mejor el círculo de llama, ¿no? Supongo. No sé ni qué transfigurarme, tío. Tío, yo polvo. Voy a ponernos esto, venga. Ahora soy un sacerdote. Soy una bonita sacerdota. Sacerdota. Por Dios, me tengo que estornudar. A ver, eres Scarch y te mueres Tranfit de fuego. Buena esa. No, Astrolas, no te he dicho nada, Astrolas, tranquilo. Además, no, tú sabes cómo soy yo siempre voy al revés del pepino. O sea, o sea, si soy escarcha voy a ir fuego, y si soy fuego voy a ir escarcha, y si soy arcano, pues arcano, porque es lo que hay. Pues gente, voy a dejar esto por aquí un momentito, que voy a coger algo para tomar. Y voy a hacer obviamente lo más lógico que puedas hacer mientras haces esperar a gente en tu directo. Mierda. Bueno, soy gilipollas, primero tenía que haberlo escrito. ¿Qué has hecho? No, eso no. A ver, estate tranquilito,
esto. Y mientras tanto, obviamente, no puede faltar. Espérate, porque esto hay que buscarlo, tío. O sea, a ver cuál era la canción, tío. Pues, ¿cuál es la canción? Ah, amigo. Ya sé que voy a poner. ¡Hala! Para ti, Armando, venga. Ahora vuelvo. Vale, ya estoy de vuelta. Vamos a bajar un poquito el marcinito 100% tío, de no fake. Dios. Ay, me cago en tu eres cabezón como tú solo. Sí. Es que me he ido a hacer un, ¿sabes? Un vasito de leche con colacao para aguantar despierto toda la noche. Asalta mazmorra, ¿verdad? Sí, asalta mazmorra, porque me ha sacado de cola. Bueno, había metido una de dos. Tito, 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 tito. Es más, mientras esperamos, vamos a ver si 10 horas de marcinito 100% tiro en los fake. Venga, va. Venga, nos centramos y lo miramos, ¿vale? O sea, yo me pregunto lo que tuvo que tardar en renderizar el vídeo la persona que subió este vídeo. Bueno, aunque lo subió en 360, pero aún así, joder. Hizo subirlo a YouTube 10 horas. Canción para levear junto a Nyan Cat. Pues ya ves, tío. Puto Nyan Cat, loco. Es verdad, vamos a poner 10 horas de Nyan Cat. Vamos a... Nyan Cat mola más, tío. Es más entretenido. Vamos a ponerlo. Venga, va. Vamos a verlo, ¿eh? Desde el... Hasta el salto de mazmorra. O sea, todo lo que tarde en saltar mazmorra. Vamos a verlo. A lo mejor me puede dar una embolia aquí, ¿sabes? Pero... de peor esta vez ahí de todos que es que mi perra está al lado viéndolo también, ¿sabes? Está mirando la pantalla. Muy bien, Lola, te he enseñado bien, hija mía. Puto asco, de verdad.
Te vas a morir igualmente si le veas. No, tío, está lo del aniversario de WoW, tío. Mira lo que han puesto. Experiencia aumentada un 13% y reputación. O sea, es la polla. Subes rapidísimo, tío. Lola, ¿qué opinas de Nyan Cat? O sea, lo único que estás mirando es el vaso de John Colacao. Cago en ti. Qué puto sida de verdad, tío. Lola, te estoy llamando el 112. Ven, sube, ven aquí, sube. ¿Qué te pasa? Te va a dar la... Tampoco es demasiado, pero se agradece. ¿Cómo que no? Tampoco es demasiado, pero se agradece. Ah, vale, lo de la experiencia, ya. A ver, no es tanta, pero es algo, joder. O sea, es un 13%, ¿sabes? Tengo aquí a mi perra que está de pesada, que no para. Es que no para. Estás todo el día que no para. Tiene frío hoy, ¿eh? Tiene frío. No, no tiene frío. Tienes tú frío con todos los pelos esos que tiene. Imagínate yo. ¿Qué quieres? Me sube. Ven aquí, ven. Venga, ven. Ah. No, quieta ahí. Radio, que gira la puta canción, tío. Hostia, no, a ver, chicos, a ver. Vamos a dejar claro una cosa. La puta clave para levear es esta canción. O sea, es la puta clave, ¿vale? Es la puta clave para levear esta canción. Que me lo niegue, tío, o sea, no sé. Me falta más morra, tío. No, campo, vejea, salto vejea. Es la clave, solamente escucha esto, por favor. Escucha, por favor. Es la clave del puto vídeo, tío. Y la canción es la puta clave para ser vejez, tío. Yo, Armando, como comprenderás, no voy a entrar al pirata, tío. Al Firestone. Si fuera por mí, me estuviera escuchando toda esta puta versión todo el día. Esta es mi canción para levear. O sea, esta es la puta clave. ¿Quién coño no quiere escuchar un pollo haciendo tecno? Yo sí. ¡Vamos! A poner esto ya el pollo ya. Cuando hay motivos para levear, claro, ¿sabes? Como ahora mismo estoy en vejez, necesito algo motivador, ¿entendéis? Plan Alan Walker. Alon sí que estoy yo ahora mismo. Qué vida más dura. Yo, ese no será Pollack, ¿no? Madre mía. Te lo juro, ojalá esta serie, o sea, esto que ves aquí, estas animaciones, es de un juego, si no me equivoco. Ojalá fuera una puta serie, estaría súper guapa, ¿eh? O sea, vosotros solamente imaginaos a Trunks Super Saiyan 3. O sea, no sé, sería como la polla. Mirad esto, por favor, mirad. O sea, mirad esto, mirad Trunks, tío, no joda. Está súper guapo. O sea, si fuera una puta serie, tío, triunfaría de una forma que, pero flipante, ¿eh? Venga, gente, ¿para dónde vamos?
izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, derecha. Vamos a ver. Puta sacerdotisa, ¿qué tienes aquí? ¿Me la has copiado? Qué payaso que eres, ¿no? Al igual te tengo que partir la cara o cómo. No sé. Me pica el oído, tío. Joder, qué malo es que te pique el oído, muy malo. Nunca lo probéis, chicos. Vale, solamente tengan rogues y ferals y pollas y... Oh, un warrior, mira. Empezamos bien, un warrior. Venga. Venga. Tienes un healer allí. Así que vamos a por él. Vamos a partir la cara a ese healer. Viene el warrior a por mí, no pasa nada. No pasa nada. Soy mago, no me vas a pillar. Voy a meter poli a este hombre. Me tiro cubito, que estoy súper aquí. Vamos, un poco más y me ralentiza hasta mi abuela. Vale. Vamos a ir bajando la... Vale, voy a por el healer. Vale. Vale, cargamos el healer ya que no tiene bomba. Buenísima, coño. Esta creo que ya la limpiamos, deberíamos. Seguro. Coño, ¿por qué he abierto los talentos yo ahora? Creo que nos van a quitar lo que viene siendo faro. Eso. Pero creo que sí. Ahí está. Ah, no, hemos picado. Vale, hemos picado bombeo. Vale. Creo que igual la música está un poquito alta. Creo. Vale, ahora. Pues no sé qué tal irán en faro. Está el tanque allí. Vale. Un deca boludo. La concha de tu madre, hueputa, venite. A la verga. Tomata al orbe, tomata. Pumba. No pegará al mago, ¿no? Está fuera de la... ¿Me dejarás castear algún día? Gracias. Venga. Dan todos aquí otra vez, cuales tontos. Y lo que no se dan cuenta es que van a ir muriendo uno a uno. Bueno, espérate que van para faro y yo... Esto me pasa por hablar, ¿sabéis? ¡Voy para faro! ¡Voy para allá! Creo que nivel 70 me... ¡Ah, amigo! Robar hechizos. No tarjetón ni nada de esto. ¿Qué va? No roba hechizos, ¿no? ¿Qué va? Madre mía, nos están quitando esto, pero vamos, de Fast to Furious, ¿sabes? Eso por ahí. ¡Aguanta! ¡Aguanta, amigo mío! ¡Aguanta! ¡Aguanta, mozo!